Hola, me llamo Carlota y este trabajo que veis aquí lo hice yo y trata sobre el cuadro que pintó Francisco de Goya, Los duques de Osuna y sus hijos. Fue pintado en 1788 y actualmente reside en el Museo del Prado en Madrid. El primer punto que voy a tratar es el análisis formal del cuadro, la parte 1 y la parte 2, y además incluye una representación de su composición y una representación de todos sus elementos. El segundo punto que voy a tratar es la identificación y la clasificación del cuadro, y lo hago mediante un esquema de su movimiento artístico, que es el neoclasicismo, y mediante una línea del tiempo, en la que hablo de datos curiosos sobre la vida de Goya y los duques de Osuna y curiosidades. El tercer punto es la relación del cuadro con la época histórica, y lo hago mediante una representación visual de esta relación que se titula No todo es lo que ves. El cuarto punto es la valoración personal. En la primera parte comenzaré hablando de la composición, que está mejor explicada y representada en el cuadro, y esto está incluido en el análisis formal y la clasificación. El cuadro está compuesto por líneas verticales y horizontales que determinan la posición de las figuras y de sus cabezas. Las de los niños están alineadas. La duquesa además está a la altura de la figura del duque de Osuna, a la vez que la línea de su cuerpo coincide exactamente con el cuerpo de su hijo menor. La composición es piramidal. Después de la composición formal os voy a hablar sobre los elementos. El cuadro tiene un tamaño de 225 por 174 centímetros. Principalmente la luz incide desde arriba y enmarca a la familia, aunque la parte más iluminada es el duque de Osuna. Además, el fondo neutro hace que destaquen aún más, porque a pesar de que fue pintada en un interior, no existen objetos característicos de una estancia. Tampoco existen contornos, por lo que la silueta de las figuras está definida mediante la gradación de luces y sombras. Y si nos fijamos, tampoco existe dibujo fijo, que defina la diferencia entre la pared y el suelo. Predominan los tonos verdes y rosas, también los grises con reflejos plateados, y el único color que salta a la vista es el rojo de las mangas, el cuello y la casaca del traje del duque. Sigamos con la profundidad y el volumen, que son casi imperceptibles. La variedad de posturas, los pliegues del vestido de la duquesa y el cojín del hijo menor son los detalles que nos dan sensación de volumen y profundidad, además de la figura del duque, que está situada detrás de su mujer, y el niño del cojín, que es el más adelantado. Después de hablar sobre los elementos, os voy a hablar un poco de la identificación y la clasificación, que ya os comenté anteriormente. Me voy a centrar más en el movimiento artístico del cuadro, que es el neoclasicismo. Es un movimiento pictórico que nació en Roma en la década de 1760. Se desarrolló sobre todo en toda Europa, pero más en Francia. Las características del neoclasicismo se representan en este cuadro, como por ejemplo la luz clara y fría, la iluminación intensa o los personajes en el centro del cuadro. Además de que no hay paisajes, la mayoría son óleos sobre lienzo, aunque también hubo frescos, y el número ilimitado de personas en primer plano. Si la escena ocurría en un interior, como es el ejemplo de nuestro cuadro, se dejaba en segundo plano en la penumbra, para que no distrajera de la escena que se desarrollaba en el primer plano. En el segundo punto del trabajo también trata del periodo de la vida de Goya, al que pertenece el cuadro. Es el periodo de su vida más alegre y es el sentimiento que expresa al pintar. Además refleja su juventud, su madurez y la sociedad despreocupada de finales del siglo XVIII. Goya además empieza a ganar fama como retratista y pinta cartones para la Real Fábrica de Tapices. En 1788 es nombrado pintor de cámara de Carlos IV y en 1800 pinta un retrato de su familia. El tercer punto trata de la relación del cuadro con la época. Para explicaros mejor y que entendáis la relación de este cuadro, os voy a enseñar una representación visual del verdadero significado, que se titula No solo es lo que ves. El verdadero significado de esta pintura reside en la amistad y el cariño que existía entre Goya y esta familia, ya que los duques de Osuna eran los mecenas del pintor. Además, el retrato representa a la nobleza española de la época, que comenzaba a tener pensamientos ilustrados. Un buen ejemplo eran los duques de Osuna, aunque también seguía habiendo nobles que defendían sus privilegios ante estos pensamientos y que empezaban a nacer entre la aristocracia española. Para acabar, os voy a hablar de mi valoración personal y de lo que opino personalmente sobre este cuadro.
Como ya sabéis, yo hice el trabajo, entonces busqué mucha información y sé mucho más del cuadro y de su verdadero significado. Sin embargo, personalmente, aunque no me gustan los retratos y prefiero pinturas sobre paisajes o hechos históricos, este cuadro me gusta especialmente por la composición y la paleta fría utilizada por Goya. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado mi trabajo y muchas gracias por escucharme.